Qué bello escuchar a Víctor Hugo, ¿no? Tuvimos la chance de entrevistarlo, lo consideramos también un padrino de este programa, cuando hablábamos de la radio, de la imaginación. Bueno, y en la radio también hay muchos mitos, y será en algún momento la radio, el fútbol y la mitología que crecía a partir del relato deportivo. Decía el increíble Osvaldo Soriano que había una gran ficción. La gente le creía a Fioravanti, pero no lo veían. Le creían a Fioravanti o le creían a Muñoz. Después aparece la tele y todo cambia. Pero primer entrevistado en esta nueva etapa. Hemos pasado una noche fantástica con un grupo de amigos periodistas, todos muy pensantes, muy amenos a la hora de aportar ideas. Y allí dijimos, bueno, tenés que participar, tenés que ser parte de Doble 5, así que vamos a saludar para hablar de mitos a Oscar Barnade. Hola Chino, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi. ¿Cómo andan? Felicitaciones por este nuevo arranque. Bueno, gracias por atendernos, por sumarte a Doble 5. Y eras la persona indicada, vos y el nene, te elegimos a vos, para hablar de los mitos. Y siempre la primera pregunta es una asociación libre. Decimos fútbol y mitos, ¿y qué? ¿Qué te surge? Bueno, mira, a mí el término mitos está usado en diferentes materias, no solamente en el fútbol, pero relativamente al fútbol, vos sabés que en 2006, antes del Nene Pano, con Waldemar Iglesias, escribimos un libro que se llamaba Mitos y Creencias del Fútbol Argentino. Y en realidad era un proyecto previo que teníamos con otro periodista, que seguramente lo conocerás, que era Pedro Urquiza. Sí, claro. Un gran periodista con el cual laburé en Clarín muchos años. Y Pedro, bueno, se enfermó en ese momento y lo terminamos haciendo con Waldemar. Y tenía que ver con eso, ¿no? Sobre todo lo que cuando vos profundizás un poco la historia, te encontrás con que todo aquello que oralmente te habían contado, desde mi tío en Ciudadela, futbolero, que me decía una cosa y otra, me contaba. Yo gran parte de mi amor por el fútbol y tal vez por la historia y el periodismo se lo debo a mi tío, Antonio. Y cuando empecé a estudiar en el Círculo de Periodistas Deportivos y cuando empecé a trabajar y cuando empiezo a profundizar, muchas de las cosas que me contaban empezaban a sonar, me empezaron a hacer ruido. Digo, ¿y esto que me contaron será tan así? Porque vos le creés a la gente cuando te cuenta algo. Te lo cuenta con pasión, te lo cuenta con detalles. Y decís, ¿esto habrá sido tan así? Cuando empezás a buscar información ya como periodista, cuando buscas la precisión, te empezás a encontrar con que no hay cosas que no coinciden con el relato oral, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, después de muchos trabajos, obviamente de muchos años de laburo, estoy hablando de 2006, y yo empecé a trabajar en periodismo en el 85, o sea que pasó bastante tiempo. El libro de Mitos y Creencias del Fútbol Argentino tenía que ver con eso, ¿no? Con cosas que nos habían contado y que muchas veces no era tan así, o muchas veces contar con la información decías, no es un mito, es una realidad esto, ¿no? Sí. Pero bueno, tenía que ver con eso. Y con el libro que hicimos con el Nene Pano, antes del Mundial del 2022 de Qatar, tenía que ver con eso también, ¿no? Con mitos y leyendas, no creencias en este caso, de la historia de los mundiales. Así que bueno, sí, la profesión me acercó a los mitos y a desmitificar algunas cosas y otras cosas corroborarlas, ¿no? Vos sabés, Oscar, que hablando con José Gabriel Carvajal, nos dice, hay algo que yo viví con pasión, y que fue a través del relato de Víctor Hugo, dio un gol de Nacional, y dice, yo después no lo quise ver por la tele, porque yo quería creerme ese gol que me relató Víctor Hugo. Digo, y después era así, fue como dijo Víctor Hugo, pero tenía mucho miedo. Y lo vi muchos años después en un festejo de Nacional. Digo, ¿te pasó que en esa búsqueda periodística encontraste algo que no era como te lo habían contado y te llenó de tristeza? Y por ahí decís, pucha, no lo voy a contar.
no sé, alguna de las experiencias periodísticas que te llevaron a estudiar esos mitos. ¿Viviste algo parecido? Bueno, sí. Por ejemplo, yo nací en 1966. En el 66 se jugó el Mundial de Inglaterra, ¿no? Sí. Argentina perdió 1-0 con Inglaterra. Y fue expulsado Ratín, y crecí con el relato de que Ratín se sentó en la alfombra de la reina. Una vez que lo expulsaron, se sentó ahí, y empecé a estudiar periodismo deportivo y escuché entre algún profesor en las primeras charlas con periodistas, a partir del 84, que es el año que yo empecé a estudiar periodismo, eso, ¿no? Pero cuando iba a las referencias de la época, los diarios, las revistas de 1966, yo no encontraba nada de eso. Entonces empecé a dudar un poco de ese relato, porque no encontraba algo que lo certificara. Y finalmente lo terminé de corroborar una vez que encontré el partido completo de Argentina-Inglaterra en YouTube. Estoy hablando de no hace más de 10 años. Yo tenía la duda instalada, ¿no? Y cuando encuentro el partido, digo, lo voy a ver. Voy a ver todo el partido, o por lo menos la parte del conflicto, ¿no? Cuando empieza, cuando Kreitlen, el árbitro alemán, lo echa a Ratín, y que Ratín decía que el partido había estado suspendido como media hora. Bueno, ahí sí fue una desilusión y decir, bueno, yo soy periodista y lo tengo que contar, y tengo que evitar que se repita algo, este mito, porque en realidad no refiere a la verdad, digamos, a la verdad histórica. El partido estuvo suspendido apenas 9 minutos. El video que aparece en YouTube de la televisión inglesa tiene 2 cámaras. En las 2 cámaras, en todo momento muestran a Ratín discutiendo con el árbitro, con un oficial inglés que después me enteré que fue el que creó las tarjetas amarillas y rojas, o el que creó, sí, creo, porque lo hizo en familia con su mujer y lo propuso a la FIFA, utilizar tarjetas amarillas y rojas para amonestar y expulsar a los jugadores por el tema de Ratín, justamente. Esa persona que está al lado de Ratín en las imágenes que se ven en el partido es ese inglés que propone utilizar las tarjetas, y la televisión inglesa, imágenes, solamente durante 50 segundos no muestran a Ratín en el medio de la cancha, sobre lo que es la carpeta roja esa que aparece en el estadio. Cuando vuelve la televisión inglesa, Ratín ya está caminando hacia el vestuario antes de llegar al córner. Entonces vos ves, esos 50 segundos, si tiene que caminar, en realidad deben ser 20 o 25 segundos, en los que no hay imagen de Ratín. Por lo tanto se reduce todo. Claro. Ratín sí, cuando llega al córner, estruje la bandera británica, y esa foto sale al otro día en los diarios. Entonces yo lo que me preguntaba como periodista era, pero si el tipo estuvo sentado 10 minutos en el alfombra de la reina, ¿ningún fotógrafo lo sacó? Y un fotógrafo lo sacó en el segundo que estruja la bandera y se arma un escándalo el otro día en Inglaterra porque Ratín estrujó la bandera británica. Digo, hay algo que del relato no está con. Yo incluso le conté a Ratín, le dije, pero a usted ya estaba grande, ¿no? ¿A usted cómo se sentó? Y no, yo estuve ahí, pero no hay imágenes, ni hay fotos. Y, no, pero algún oficial lo hizo levantar enseguida. No, nadie. Pero es tan grande el mito, es enorme el mito. Exacto, sí. Que hasta la televisión inglesa lo hizo bajar por una carpeta roja y sentarse a Ratín. De algo que no ocurrió. Ahora la otra posibilidad es que haya sido adentro del vestuario, que él cuando se metió en el vestuario, él dice también que le tiraban latas de cerveza.
están las imágenes. Cuando él se va al vestuario, que no es un túnel, sino que es un lugar donde entra, la gente está mirando el partido. No le tiran nada, a lo sumo algún chocolate aéreo, ¿viste? Esos chocolates blanditos, sí. Pero ninguna lata de cerveza vuela. Pero no solo la televisión inglesa. Nosotros, cuando hicimos el documental de Fútbol es Historia, tenemos la Super 8 de Ratín, que había alguien que había alguien en Wembley filmando a Ratín, y no están las imágenes. Bueno, esto es algo que fue creciendo como periodista de duda, que ahora yo te lo cuento como algo muy confirmado, pero no lo podía contar demasiado mientras tenía la duda, porque no lo tenía del todo chequeado. Uno de los grandes mitos del fútbol argentino es que Ratín se sentó en la alfombra roja de la Reina. Oscar, Gustavo Galera te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿No pensás que en esto de la necesidad de que todo sea un mito, muchas veces se fuerza y se termina hablando de mitos cuando por ahí no tienen la esencia que un relato o una historia debe tener para constituirse en algo trascendente y no como una anécdota mal contada? Bueno, sí, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que, viste que las anécdotas tienen un gran porcentaje de IVA. Entonces, aquello que se cuenta como anécdota se exagera un poco, a medida que pasan los años se exagera mucho más, y entonces es una anécdota que se va distorsionando con el tiempo, con el paso del tiempo. Y bueno, algunos periodistas, cuando vos querés corroborar algo que te cuentan, sobre todo cuando haces historia, yo tengo hechos 5 libros de historias institucionales de clubes de rugby, y para eso hago entrevistas por lo menos con 40, 50 personas. Te cuentan cosas que cuando vos vas, te saco del fútbol, te cuentan anécdotas que cuando vos vas y tratás de corroborarlas, si algunas que las podés corroborar con documentación gráfica del momento, no existieron, no sucede. Viste que hay un escritor español que se llama Javier Cercas, que escribió un libro que se llama Anatomía de un instante. Anatomía de un instante tiene que ver con el intento del golpe de Estado en España, en la España post-franquista, ¿no? A los 2 años de la muerte de Franco y el regreso de la democracia en España, hay un intento de golpe de Estado en lo que sería la Cámara de Diputados de España para hacer un parangón con la nueva. Y Javier Cercas lo que dice es que cada uno recuerda lo que quiere recordar de ese instante. Y la misma gente que estuvo en el mismo lugar recuerda cosas del mismo hecho diferentes, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con el que gran contador de anécdotas, para que sea una gran anécdota, le aplica un IVA, un 21%. Ese 21%, cuando lo cuenta otro, además le agrega otro 21%. Entonces, esa anécdota se transforma en una especie de teléfono de compuesto. Sí, pero para lo que yo te planteo es otra cosa, es que en realidad, digo, muchas de esas anécdotas no tienen la entidad de mito, y el fútbol y los futboleros muchas veces tienen la necesidad de que sus clubes, de que sus selecciones tengan historias grandiosas que en realidad muchas veces no tienen el peso real para constituirse en una cuestión mítica, porque digo, el mito tiene que tener un peso, una trascendencia, no cualquier historia se transforma en un mito por más que sea una anécdota mal contada, digo, tiene que haber una trascendencia, tiene que sobrellevar algo de valores, algo de heroico, algo de grandioso, quiero decir, ¿no? Y muchas veces en el fútbol queremos que todo sea como medio mítico, ¿no? Bueno, recién antes de la estaba escuchando que tuvieron un mensaje o hablaron con Víctor Hugo, y también tiene que ver con eso. Si hay un relato mitológico, es el relato de Víctor Hugo del gol de Maradona a los ingleses en 1986. Desde ahí hay muchos relatores, nuevas generaciones que intentan en los mundiales
dejar un relato mitológico, y no hay otro. Exactamente. Es único, es ese. Es forzado, por eso digo que hay cosas que son forzadas, quiero decir, una cosa es el cabezazo de Poi, y otra cosa es, no sé, la chilena del 4 de Cambaceres, que hizo un gol lindo, pero digo que no tiene la dimensión histórica, ni el peso específico, ni la trascendencia nacional, ¿no? Para los dos, para Gustavo, el psicoanalista, y para Oscar, ¿el mito quién lo construye? Es una construcción popular. Sí, pero pero en el caso del fútbol me parece que los mitos se transforman a partir de los medios. Y entonces los medios que lo consume la gente, imagínate en el 66 son los medios gráficos. En ese caso el gráfico es el que instala en algún punto el mito de que Ratín se sentó en la alfombra de la reina. Cambiemos los tiempos, después lo instala la televisión. Un día Maradona en Mar de Fondo, hablando con Fantino, le cuenta que él en un partido contra River, Perfumo, le da una patada tremenda, lo agarra de la cabeza y le dice, no, es que no te pasó nada, nene, no. Y la anécdota que cuenta Diego es espectacular, es buenísima, te morís de risa. Ahora, cuando la primera vez que le preguntan a Perfumo sobre esa anécdota, Perfumo no se acuerda. No tiene idea. Ahora, la cuarta vez que le preguntan a Perfumo dice, sí, no, lo agarré de la oreja y le dije, nene, que no te pasó nada. Perfumo se suma a esa anécdota divina de Diego, que para mí se equivocó de jugador, no era Perfumo. Claro. Porque Perfumo y Maradona nunca jugaron nunca se enfrentaron ni en un partido oficial ni amistoso. Pero todos queremos escuchar que ¿entendés? Sí, y que todo es verdad, y que por eso digo, en ese punto que vos decías de la historia del fútbol, y en ese punto la historia del fútbol y la historia de los medios van medio de la mano, quiero decir, porque digo, tienen una coexistencia temporal que se retroalimenta uno a otro. Digo, el impacto de los medios en el fútbol y del fútbol en los medios, sobre todo, bueno, a partir de la implementación de los sistemas de pagos y toda la cuestión del fútbol sesgado o dirigido a determinado público, bueno, hace que uno y otro vayan de la mano, ¿no? En esa construcción. No, claro, absolutamente. Después hay una cuestión también periodística que yo la entiendo, y muchas veces algún colega me la ha cuestionado, me decía, si una anécdota bien contada, una historia bien contada, aunque no sea real, es una buena nota periodística también, ¿no? Pero bueno, hay algún vicio periodístico que tiene que ver con la investigación, con la rigurosidad, tal vez con también manejar muchos números puestos a disposición de un texto periodístico, no del número mismo. A mí me lleva a algunas cuestiones a poner en duda la relatividad de, por esta razón. Hoy estamos en 2024, ¿no? Se supone que un vestuario, las nuevas generaciones, las viejas, hay mucho acercamiento generacional, ¿no? Seguramente debe haber algún respeto sobre el tipo que tiene 32 años, pero hoy un tipo de 32 años no dista mucho de un pibe que tiene 20, no. En un vestuario, ¿no? Sí. En un fútbol. Tal vez en los 80 sí, como lo cuentan los de la generación del 80. Tal vez un poco menos en los 90. Imagínate que dentro de 20 años, Prestiani, por citar un juvenil, que yo Mastantuono, te diga, no, porque yo cuando me sentaba en el vestuario de River y me senté al lado de Armani, que tenía 39 años, no le dirigía ni la palabra. Pero Mastantuono contándolo cuando tenga 40 o 50 años, ¿no? Exacto. Digo, es una construcción que nosotros hoy, 2024, si bien no lo conocemos el vestuario de River, y somos generacionalmente incluso más grandes que Armani, yo no creo que un pibe hoy de 17, 18, 19 años se siente calladito en el vestuario y no hable, ¿no? Exacto. Y sienta cierta reverencia
como sí cuenta Almeida sobre Francescoli, ¿no? En el 96. Hoy me parece que es como mucho más pegado eso generacionalmente, y tal vez dentro de 20 años lo cuenten como, no, nosotros en 2024 respetábamos a los grandes intelectuales. Pero eso pasa en todas a mí me da la sensación que ahora no, que no pasa. Los jóvenes son mucho más cercanos incluso a los que ya casi estamos cerca de los 60, ¿no? Pero todas esas cosas de la anécdota bien contada y que tiene un final medio epopéyico, feliz o gracioso, digo, pasan todas las cuestiones. Yo veo siempre, mirás siempre, yo soy psicoanalista y ves en televisión que aparecen psicoanalistas contando tratamientos grandiosos que terminan y vos decís, pero esto no pasa, esto no es real, quiero decir, esto no pasa en la realidad. En la realidad pasan otras cosas, quiero decir, claro. Pero es lindo escucharlo igual, a mí me encanta escucharlo, pero digo, pero no es verdad esto. Es decir, esto que está diciendo no es verdad. Digo, ¿dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está el padecimiento? ¿Dónde está...? Bueno, pero no quieren escuchar eso. Claro, pero por eso digo, claro. El relato tiene que ser agradable al oído y no verdadero. Pero eso no constituye un mito, quiero decir, ¿no? Digo, el mito es otra cosa. Pues digo, el mito es trascendente, es esto que decís, el relato de Víctor Hugo, el gol de Maradona, digo, cosas que que nos trascienden, que son hechas y que enmarcan otra situación totalmente distinta al común de las personas que vivimos en lo cotidiano y en lo chato de la vida. Aprovecho esto que dice Gustavo, Oscar. Sí. Para preguntarte, hablabas del relato de Víctor Hugo. Para vos, como un hombre muy futbolero, que escribe, que conoce la historia, ¿cuáles serían los 3 grandes mitos, si querés, del fútbol argentino? O del Empezamos con los números, no empecemos con los... No, bueno, para que, bueno, los 10, los 5, los que él quiera, pero quiero decir, para vos, los grandes mitos del fútbol argentino. Le contamos a Oscar, porque siempre tiene esto. Los periodistas deportivos hacemos eso. El 1, el 2, el 3, ¿viste? Siempre tienen que poner esos números que no sé por qué. Bueno, los 100 mitos. Bueno, los mitos que te parecen a vos que son relevantes. Te digo porque escribí el libro. Para mí, y mucho del libro... conceptualmente lo armé yo. El primer libro de mitos y creencias del fútbol argentino. El 2-0 es el peor resultado. Muy bueno. Bilardo pinchaba a los rivales con alfileres. Antes no había violencia. Por favor. Antes jugaban por la camiseta. El mejor Maradona fue el de Argentinos Juniors. ¿Y no fue el de Argentino? Ahí te metiste con un maradoniano. ¿No fue el mejor ese, Diego? Bueno, nosotros con Waldemar se lo hicimos escribir a un gran periodista, Miguel Ángel Vicente, que es desde chico fue hincha de Argentinos y además de grande también, pero vivió mucho Argentinos Juniors a Maradona, y tratamos de clarificar esa idea de si el mejor argentino fue donde no hay imágenes. El mejor Maradona es donde no hay imágenes, donde todos los partidos hacía lo que hoy hace Messi todos los partidos por televisión, ¿no? Sí. Yo también soy, maradoniano. Yo soy de la generación si había un partido cerca de mi casa, en Ciudadela, o sea, ¿cuál es la cancha más cerca de Ciudadela? La de Vélez, ¿no? Exacto. Entonces, yo iba, no jugaba Vélez, jugaba Argentinos Independiente y jugaba Maradona, yo me iba a la cancha a ver Argentinos Independiente, o iba al fútbol, a mí me gustaba el fútbol. Entonces iba a ver a Maradona, iba a ver a Bocini, iba a ver a Enrique, a toda esa década del 80 que por suerte podía ir con 16, 17 años a ver los partidos, además de los partidos que jugaba Vélez, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, el que no iba a la cancha argentina a ver todos los partidos argentinos. Entonces, el que iba a todos los partidos argentinos, lo vio a Maradona todos los partidos y no había televisión, te lo quedás grabado en la cabeza. Claro. Ahora, está bien, en la cabeza te lo podés quedar grabado y alguna cosa la podés exagerar, pero tanto, bueno, ahí está, ¿no? Esa etapa de Maradona sin televisión, con poca televisión, y lo poco que vemos de argentino es maravilloso. Si vos ves el partido con Boca, que le hace los goles a Gatti, lo que hace es maravilloso, lo que hace Diego. Bueno, hay un tinte de que ese mito no es tan mito, sino es una realidad, ¿no? Claro. O sea, no todos los mitos son mitos. Hay mucho que tiene que ver con la realidad, con lo que pasó. Exacto. Bueno, Oscar, ha sido un placer
sumarte a esta nueva etapa aquí en Radio Vinilo, capítulo 61. Hablábamos de mitos y fútbol, así que nada, te leemos, te escuchamos ahora. Y gracias por ayudarnos a pensar y por abrir la puerta también para que reveamos parte de la historia, para que podamos releer tus libros y entender que, bueno, por ejemplo, Ratín no se sentó en la alfombra de la reina. Pero bueno, está bueno contarlo, dicen algunos, para que crezca la figura de Rata. Algo. A mí me encanta Eduardo Galeano desde que lo leí en Las Venas Abiertas de América Latina cuando yo tenía 18, 19 años, ¿no? O sea, te estoy hablando del 84, 83, 84. 84, sí, 85. Me encanta. Galeano, todo lo que ha hecho en su obra. Incluso el fútbol a sol y sombra, ¿no? Sí. Y muchas veces, como periodista, digo, Galeano en el fútbol a sol y sombra cuenta un montón de cosas maravillosas. Desde su lugar de escritor, de periodista, algo de periodista, pero escritor y futbolero. Y a veces cuenta cosas que no son tan ciertas, ¿viste? Claro, exacto. Pero yo siempre a todos les recomiendo que lean el fútbol de sol y sombra. Exacto. O sea, tampoco digo, dale, igual, que sirva también un poco de mitología para alimentar nuestro fútbol de cada día. No, es que las personas necesitan todo verdad, claro. Necesitan tener mentiras un poco, piadosas a veces. No, y aparte una construcción un poco ilusoria y constitutiva de que hay de ser un poco mejor, de que hay una esperanza, de que hay otra cosa, que decir, no, si no fuera todo un relato de la verdad, bueno, la vida sería muy chata. Pero decir. bueno, hablando de Galeano, y claro. con esto de Galeano, cuando cuenta que Obdulio va y recorre los bares y habla con los brasileños, y los brasileños dicen, fue Obdulio, bueno, bien, yo lo amo. Entendiste lo que dije. Claro, yo a Eduardo lo amo, pero eso no fue cierto. Pero no importa, a mí me gusta contarlo porque lo cuenta tan bien. Exacto. Y en definitiva deja un mensaje. Sí. Ser digno. También me gustaría escribir como Galeano. Exacto. Te agradecemos mucho por la nota y me encantó. Voy a leer la de el 2-0 es el peor resultado. Esa me encantó. Es maravilloso. Siempre la digo, por eso. Bueno, gracias, Oscar. Abrazo. Un gran abrazo y suerte con este nuevo proyecto. Gracias.